Flor Silvestre, la dama de la canción ranchera, la esposa de Antonio Aguilar, la madre de Pepe Aguilar y una de las figuras más queridas de México. Pero detrás del brillo del escenario y los aplausos del público, se esconde una historia poco contada. Una historia que involucra a su hermana, a una traición que dividió a su familia y que, según quienes vivieron cerca de ella, marcó su vida para siempre. ¿Qué fue lo que pasó entre Flor Silvestre y su hermana? ¿Por qué se rompió ese lazo tan sagrado que es el de la sangre? Hoy te lo contamos. Para entender esta historia, primero hay que conocer a Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre. Nació en Salamanca, Guanajuato, en 1930, y desde joven mostró un talento impresionante para el canto. Pero lo que pocos saben es que no fue la única artista en su familia. Su hermana menor, Enriqueta Jiménez, también quiso seguir sus pasos en el mundo artístico, aunque usando el nombre de La Prieta Linda. Ambas comenzaron en la radio y compartieron escenarios, sueños e ilusiones. Al principio, todo parecía armonía. Dos hermanas talentosas conquistando México con su voz. Pero pronto comenzaron las tensiones. El conflicto nació cuando ambas comenzaron a competir por espacios en el mismo medio. La industria del entretenimiento era dura y muchas veces solo había lugar para una. Cuentan que Flor, ya más posicionada, comenzó a cerrar puertas que también su hermana intentaba abrir. No lo hacía directamente, pero sus decisiones influyeron. Contratos que no se firmaron, presentaciones que no se compartieron y un distanciamiento cada vez más evidente. La prensa de la época hablaba de una rivalidad silenciosa, de una lucha entre hermanas que nadie quería reconocer en público, pero que en privado se sabía perfectamente. Enriqueta, la Prieta Linda, resentía que su hermana mayor, a quien admiraba profundamente, no la apoyara como esperaba. Años después, en una entrevista, dijo con un dejo de tristeza que en la familia, a veces, la fama pesa más que el amor. Fue una frase dura que dejó entrever el dolor acumulado. Aunque nunca la atacó directamente, el distanciamiento fue evidente. No compartían escenarios, no grababan juntas, y en reuniones familiares casi no coincidían. Incluso hubo versiones que aseguran que una vez, en una entrega de premios, Flor se negó a subir al escenario si su hermana también estaba nominada. Eso nunca se confirmó, pero el rumor corrió como pólvora en los pasillos de Televisa y las estaciones de radio. A pesar del paso de los años y de que ambas lograron consolidarse como íconos en la música ranchera, el reencuentro nunca fue completo. Cuando Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar y comenzó una nueva vida familiar y profesional, la distancia con Enriqueta fue aún mayor. Se concentró en su familia, en Pepe y Antonio Jr., y en levantar un emporio musical, mientras su hermana seguía luchando sola por mantenerse vigente. La traición, para muchos, no fue una acción directa, sino una serie de omisiones, de silencios, de decisiones que dolieron más que una palabra dicha con rabia. Pero el golpe más fuerte vino con el tiempo. Cuando Flor enfermó y sus días comenzaron a agotarse, se dice que expresó su deseo de ver a su hermana una vez más, no por reconciliación pública, sino por cerrar ese capítulo en su corazón. No se sabe si ese encuentro se dio realmente. Lo cierto es que, en su funeral, la Prieta Linda no apareció. Algunos dicen que por respeto, otros por orgullo, y otros más aseguran que nunca la perdonó. La historia entre Flor Silvestre y su hermana no es solo una anécdota del espectáculo. Es una muestra de cómo la fama, el éxito y la ambición pueden romper incluso los vínculos más profundos. Nos recuerda que detrás de cada estrella hay una historia humana, con luces y con sombras. Hoy, muchos recuerdan a Flor como una leyenda, como la gran matriarca de una dinastía musical. Pero muy pocos conocen el precio que pagó en el camino. Tal vez, entre todos sus logros, el más grande pendiente fue ese: la reconciliación con su hermana.
Una herida que, como muchas en las familias mexicanas, quedó abierta hasta el final. Flor Silvestre, la dama de la canción ranchera, la esposa de Antonio Aguilar, la madre de Pepe Aguilar y una de las figuras más queridas de México. Pero detrás del brillo del escenario y los aplausos del público se esconde una historia poco contada. Una historia que involucra a su hermana, a una traición que dividió a su familia y que, según quienes vivieron cerca de ella, marcó su vida para siempre. ¿Qué fue lo que pasó entre Flor Silvestre y su hermana? ¿Por qué se rompió ese lazo tan sagrado que es el de la sangre? Para entender esta historia, primero hay que conocer a Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre. Nació en Salamanca, Guanajuato, en 1930, y desde joven mostró un talento impresionante para el canto. Pero lo que pocos saben es que no fue la única artista en su familia. Su hermana menor, Enriqueta Jiménez, también quiso seguir sus pasos en el mundo artístico, aunque usando el nombre de La Prieta Linda. Ambas comenzaron en la radio y compartieron escenarios, sueños e ilusiones. Al principio, todo parecía armonía. Dos hermanas talentosas conquistando México con su voz. Pero pronto comenzaron las tensiones. El conflicto nació cuando ambas comenzaron a competir por espacios en el mismo medio. La industria del entretenimiento era dura y muchas veces solo había lugar para una. Cuentan que Flor, ya más posicionada, comenzó a cerrar puertas que también su hermana intentaba abrir. No lo hacía directamente, pero sus decisiones influyeron. Contratos que no se firmaron, presentaciones que no se compartieron y un distanciamiento cada vez más evidente. La prensa de la época hablaba de una rivalidad silenciosa, de una lucha entre hermanas que nadie quería reconocer en público, pero que en privado se sabía perfectamente. Enriqueta, la Prieta Linda, resentía que su hermana mayor, a quien admiraba profundamente, no la apoyara como esperaba. Años después, en una entrevista, dijo con un dejo de tristeza que, en la familia, a veces, la fama pesa más que el amor. Fue una frase dura que dejó entrever el dolor acumulado. Aunque nunca la atacó directamente, el distanciamiento fue evidente. No compartían escenarios, no grababan juntas, y en reuniones familiares casi no coincidían. Incluso hubo versiones que aseguran que una vez, en una entrega de premios, Flor se negó a subir al escenario si su hermana también estaba nominada. Eso nunca se confirmó, pero el rumor corrió como pólvora en los pasillos de Televisa y las estaciones de radio. A pesar del paso de los años y de que ambas lograron consolidarse como íconos en la música ranchera, el reencuentro nunca fue completo. Cuando Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar y comenzó una nueva vida familiar y profesional, la distancia con Enriqueta fue aún mayor. Se concentró en su familia, en Pepe y Antonio Jr., y en levantar un emporio musical, mientras su hermana seguía luchando sola por mantenerse vigente. La traición, para muchos, no fue una acción directa, sino una serie de omisiones, de silencios, de decisiones que dolieron más que una palabra dicha con rabia. Pero el golpe más fuerte vino con el tiempo. Cuando Flor enfermó y sus días comenzaron a agotarse, se dice que expresó su deseo de ver a su hermana una vez más. No por reconciliación pública, sino por cerrar ese capítulo en su corazón. No se sabe si ese encuentro se dio realmente. Lo cierto es que en su funeral, la Prieta Linda no apareció. Algunos dicen que por respeto, otros por orgullo, y otros más aseguran que nunca la perdonó. La historia entre Flor Silvestre y su hermana no es solo una anécdota del espectáculo. Es una muestra de cómo la fama, el éxito y la ambición pueden romper incluso los vínculos más profundos. Nos recuerda que detrás de cada estrella hay una historia humana, con luces y con sombras. Flor Silvestre partió de este mundo en 2020, en su rancho El Soyate, rodeada de su familia y del legado musical que construyó con Antonio Aguilar. Fue despedida con mariachis, con respeto y con el amor de un pueblo entero que la vio brillar por décadas. Pero entre todos esos homenajes, quedó un silencio.
el de su hermana Enriqueta, la prieta linda, quien nunca apareció, ni siquiera en la despedida final. ¿Fue orgullo? ¿Dolor? ¿O simplemente una herida que nunca cerró? Y es que muchas veces los conflictos familiares no necesitan gritos ni escándalos para dejar marca. A veces basta con el olvido, con la indiferencia, con ese no llamé o ese no fui, para crear distancias que duran toda la vida. Después de la partida de Flor Silvestre, muchos esperaban que Enriqueta rompiera ese silencio. Una entrevista, un mensaje, alguna muestra de despedida, pero no llegó. Tal vez el dolor era demasiado grande. Tal vez, después de tantos años de distancia, ya no sabía cómo cerrar esa herida. Porque no solo se trataba de una traición artística, sino de la pérdida de una relación que alguna vez fue cercana, íntima y profundamente emocional. Quienes conocieron a ambas aseguran que de niñas eran inseparables. Compartían canciones en casa, juegos en los patios de Guanajuato y el sueño de llegar a la radio. Pero como ocurre en muchas familias mexicanas, cuando el destino escoge a una sobre la otra, la semilla de la rivalidad comienza a crecer. Y esa semilla, sin cuidado, se convierte en una barrera invisible que con los años ya nadie sabe cómo derribar. En una ocasión, uno de los músicos que trabajó con ambas dijo que Enriqueta lloró tras ver a Flor triunfar en una película en la que ella misma había querido participar. No por envidia, sino por sentirse excluida, por no haber sido tomada en cuenta por su propia hermana. En el mundo del espectáculo, ese tipo de decisiones parecen profesionales, pero en el corazón de una hermana duelen como una traición. Y es que Flor, siendo ya parte del clan Aguilar, entró a un círculo de poder, de influencia, donde cada decisión contaba, desde quién abría un concierto hasta quién compartía una entrevista. En ese mundo, la prieta linda fue quedando al margen, no porque no tuviera talento, sino porque no tuvo las mismas oportunidades. Y aunque muchos intentaron acercarlas, el orgullo y las agendas separadas impidieron una reconciliación real. Dicen que el amor de hermanos es para siempre, pero también es frágil. Cuando se descuida, cuando no se cultiva, puede desaparecer sin que nos demos cuenta. En el caso de Flor y Enriqueta, eso fue lo que pasó. El cariño no murió de golpe, simplemente se fue apagando con el tiempo, hasta que quedó apenas como un recuerdo vago, una nostalgia que dolía más de lo que alegraba. Y eso es lo más triste de esta historia, que dos mujeres extraordinarias, que pudieron haber hecho historia juntas, terminaron separadas por el mismo sueño que una vez compartieron. Hoy, mientras el apellido Aguilar sigue brillando gracias a Pepe, Ángela y Antonio Jr., la sombra de esta historia familiar aún flota sobre el legado. Porque no importa cuántos discos se vendan ni cuántos aplausos se escuchen, las cuentas del corazón siempre quedan pendientes. Tal vez algún día, en algún rincón del rancho o en alguna plática íntima, se cuente toda la verdad. Tal vez alguien, un nieto o una nieta, recupere esa memoria y la honre como merece. Porque más allá del mito, lo que queda es una familia rota, una historia de talento, pero también de silencio. Y mientras tanto nosotros, como público, no podemos juzgar. Solo podemos recordar con cariño a esas dos grandes mujeres, Flor Silvestre y la prieta linda, que hicieron vibrar a México con su voz, pero que también nos enseñaron una lección sobre el costo real de la fama. Pero hay algo que a menudo olvidamos cuando vemos a nuestras estrellas favoritas en la televisión o escuchamos sus canciones en la radio. Detrás del maquillaje, los trajes de gala y las presentaciones impecables, hay seres humanos con dolores, dudas y resentimientos. Flor Silvestre fue, sin duda, una mujer fuerte. Una mujer que supo forjar su camino en una industria dominada por hombres, que se mantuvo firme al lado de Antonio Aguilar en los momentos más difíciles y que nunca dejó de cantar. Pero también fue una mujer marcada por decisiones complicadas, porque para llegar a donde llegó, tuvo que elegir. Y a veces, esas elecciones dolieron más a los suyos que a ella misma. Enriqueta, su hermana, nunca habló mal de Flor en público. Nunca la expuso,
ni la criticó, y eso quizá fue su forma más silenciosa de mostrar amor. El amor de quien, a pesar de la herida, nunca quiso manchar el nombre de su sangre. Ese tipo de amor, callado, triste, resignado, es el que más abunda en muchas familias mexicanas. Hay quienes aseguran que la prieta Linda llevaba en su bolsa una foto de ambas cuando eran niñas, que aunque no hablaba de su hermana, nunca la olvidó, y que en sus últimos años, cuando ya casi no cantaba, suspiraba cada vez que escuchaba una canción de Flor en la radio. Puede que esa historia no esté escrita en libros ni haya salido en la prensa, pero en el corazón de los que las conocieron, sigue viva, porque los recuerdos no se apagan con el tiempo, se transforman en lecciones, en advertencias, en suspiros que nos recuerdan que a veces la fama viene con un precio más alto del que cualquiera quisiera pagar. Y ahora que ya no están con nosotros, tanto Flor como Enriqueta, lo único que queda es honrar su memoria, no solo con canciones, sino con verdad, con el reconocimiento de que, incluso en los clanes más famosos de México, también hay lágrimas, orgullo, distancias y arrepentimientos que nadie quiere nombrar. Esta historia no busca juzgar a ninguna, ni poner a una como víctima y a otra como culpable. Lo que busca es mostrar la humanidad detrás del mito. Porque si algo nos une como mexicanos, es ese sentido profundo de familia, de querer que los nuestros estén bien, de creer que todavía se puede sanar. Y si tú, que estás viendo este video, tienes un hermano o una hermana con quien ya no hablas, tal vez esta historia sea una señal. No esperes a que sea tarde. A veces, una llamada a tiempo vale más que 1000 homenajes después, porque el amor verdadero se demuestra en vida. Y porque nadie, por más famoso que sea, se lleva la gloria si deja pendiente el perdón. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar, compártela. Porque todos conocemos a una Flor, todos tenemos a una Enriqueta, y porque todos merecemos una segunda oportunidad.